Buenas tardes, bienvenido a la enseñanza de miércoles una vez más. Hemos iniciado en la epístola de Primera de Pedro. En tiempo de crisis, nosotros tendemos a aferrarnos, a buscar, a conservar lo que es más valioso a nosotros. No nos importa tanto cosas que pueden ser reemplazados, cosas que no son de tanto valor, pero las cosas que realmente son indispensables para nosotros, eso lo queremos aferrarnos y no queremos soltarlo por nada. Pedro está hablando a los cristianos en tiempo de crisis. Y una de las cosas que él menciona y como indispensable es la salvación. Vamos a ver cómo Pedro describe esa salvación. Vamos a ver solo un aspecto de esa salvación hoy y luego vamos a hablar de más. Pero empecemos con 1 de Pedro 1, 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro identifica a sus lectores en estos primeros dos versículos. Los identifica en cuanto a su lugar en la tierra y también su lugar en el cielo. En cuanto a su lugar en la tierra, los llama expatriados de la dispersión. Esa palabra dispersión se refiere a la diáspora, que en otros contextos ha sido usado para referirse a los judíos entre las naciones. Pero, por ejemplo, en la epístola de Santiago. Pero aquí en Primera de Pedro parece que Pedro la utiliza de una forma más generalizada. En Primera de Pedro más bien se le da a entender que se refiere a personas que son expatriados, extranjeros y peregrinos. Mire lo que dice en capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Pero son más peregrinos a este mundo que la nación judía. Entonces lo que quiere decir Pedro no es tanto ustedes los judíos dispersados entre las naciones, sino ustedes los cristianos, extranjeros en la tierra, peregrinos en este mundo. No se pertenecen aquí. Se dirige a la iglesia específicamente en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa es un área enorme. Les escribe porque la persecución contra los cristianos estaba barriendo al imperio romano. Los quiere enseñar la manera de lograr la victoria frente al sufrimiento. Más importante que su lugar en la tierra es su lugar en el cielo. Quiere que sepan que son elegidos por Dios. En medio del sufrimiento, de la persecución, cuando empiecen a cuestionarlo todo, que sepan que son elegidos por Dios mismo. Estos que viven como peregrinos, expatriados, extranjeros, son los elegidos, los seleccionados. Era importante saber que aunque no eran estimados por el mundo, aunque eran rechazados por este mundo, eran elegidos por Dios. Es importante para nosotros también saber lo que significa esa elección de Dios. Dios elige por su propia voluntad. Está libre de cualquier otra influencia. Nada tiene que ver con nuestra voluntad. Dios no nos consulta. ¿Es injusto Dios? De ninguna manera. Dios nunca se mide por ninguna norma humana. ¿Puede la criatura caída y pecaminosa tener una norma de lo que es lo correcto o justo más que Dios, quien es perfecto y eternamente santo? Salmo 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Lo que hace Dios procede de justicia y juicio.
Isaías 55, versículo 8 a 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos criterio ni derecho de determinar si lo que hace Dios es justo o no. De todos modos, la justicia no es el punto. Si Dios solo fuera justo, condenaría a todos nosotros. Más bien, hablamos de su gracia. Dios lo hizo. El hecho de que Dios lo hizo, eso lo hace justo. En 1 de Pedro, a decir elegidos, realmente significa cristianos, los nacidos de nuevo. Para estos cristianos perseguidos era de mucho consuelo, mucha fortaleza contarle con la elección de Dios. Él hizo la elección, no nosotros. En este versículo 2, frase a frase, vamos a ver la maravilla de su elección. Y tengo varias preguntas para guiarnos en el estudio de ese versículo. Vamos al versículo 2. La primera pregunta es, ¿de qué se trata la elección de Dios? Pedro solo pone la palabra elegidos. Los que son los elegidos. Concuerda con versículo 9 de capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mire, linaje escogido. Usted es cristiano porque Dios le escogió a usted ser cristiano. Esto es lo que dice la Biblia. Dios escoge personas del mundo para pertenecer a Él. Dios sí tiene igual derecho de usar su atributo de destrucción e ira contra los impíos, los que no creen, que tienen de demostrar su gracia y amor a los que Él escoge. Tiene derecho a los dos. Su salvación era obra directa de Dios, la salvación de usted. Según Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, Dios ha tenido en su mente sus elegidos. ¿Por qué Dios nos ha dado esta enseñanza de elección que ha escogido a algunos y no otros? Yo creo que en parte es para destruir nuestro orgullo. Él demuestra que Él está a cargo. No hay nada fuera de su control. Él es soberano, es sobre todo. Ese hecho de elección incondicional de Dios destruye nuestro orgullo. Dios no depende de nosotros, más bien dependemos de Él. También no solo para destruir nuestro orgullo, pero para ocasionar nuestra alabanza. Él es tan lleno de gracia a nosotros, quienes nunca hubiéramos ganado la salvación, que debemos pasar toda la eternidad alabando su glorioso nombre. La segunda pregunta. Primero, ¿de qué se trata esta elección de Dios? En segundo lugar, ¿cuál es nuestra condición como los elegidos? Veamos otra vez en versículo 1. Dice a los expatriados de la dispersión. Como elegidos somos extranjeros, somos expatriados. Vivimos temporalmente en la tierra porque somos ciudadanos del cielo. Somos una sociedad dentro de otra sociedad. Somos gobernados por Dios por medio de su palabra. Tenemos convicciones, creencias, credos, ética, hábitos, emociones, normas de vida, principios, pensamiento, anhelos y placeres totalmente contrarios a este mundo. Somos un grupo de personas desposeídas que vivimos por una norma totalmente distinta.
No estamos relacionados a ese mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No estamos tan involucrados con el mundo que no podría, nos podría llamarnos amigos del mundo. No podemos ser amigos del mundo. No amamos al mundo, más bien somos enemigos del mundo. Somos tan diferentes porque somos los elegidos. Además, en 2 Corintios 5 dice que somos embajadores de Cristo. Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es de decir a los hombres que pueden reconciliarse a Dios por medio de Jesucristo. No fuimos elegidos solo para existir como diferentes. No es solo de estar como un adorno en este mundo, sino para testificar al mundo en que somos extranjeros. Debemos hablar al mundo y debemos vivir de tal manera que quieren escuchar lo que les tenemos que decir. No debemos recluirnos en nuestras fortalezas. Una de las amenazas más grandes a la iglesia es que entre más tiempo que se pasa, se pone más y más cómodo entre cristianos y menos se relacionan con personas que no son creyentes. Se limitan su propia cultura cristiana, su sociedad cristiana, hablando entre ellos en vez de evangelizar a un mundo perdido. La semilla en una canasta no sirve, pero sirve si está esparcido en el campo donde produce fruto. Tenemos que ser esparcidos. La Gran Comisión dice ir. Tenemos que llevar el mensaje de redención al mundo. No esperamos ser tratados como los oriundos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Somos expatriados. No nos pertenecemos aquí. Tercero, ¿de dónde viene nuestra elección? Otra vez al 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, según la presciencia de Dios. ¿De dónde viene nuestra elección? Dios el Padre hizo la elección. Lo hace independientemente de cualquier circunstancia. No hay persona que influya la voluntad de Dios para ayudarle a hacer la selección. No hay nada que le obliga a Dios a precipitarse. ¿Qué significa ese término, presciencia de Dios Padre? Hay una perspectiva errónea. Dice que Dios miró a través de toda la historia, porque es omnisciente, y vio por medio de su omnisciencia lo que usted haría y lo que yo haría, y a ver que creyéramos, nos escogió. Y al ver que alguien no creyera, no lo escogió. Pero eso no es lo que significa la palabra presciencia de Dios. Queremos creerlo, pero queremos creerlo porque queremos alguna responsabilidad para nuestra propia salvación. Pero ese es meramente orgullo de nuestra parte o es de nuestro ego. ¿Por qué es errónea de esta perspectiva? Número uno, le hace al hombre soberano sobre Dios. Nosotros lo hacemos y Dios tiene que acomodarnos, es lo que dice. Juan 15:16 dice algo contrario. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En segundo lugar, de alguna manera le da crédito al hombre por su salvación y le permite compartir en la gloria por esa salvación. Dios nos escogió. En 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos llegar a Dios y decir, yo tuve parte en mi salvación. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. También esa perspectiva se da por hecho que el hombre puede buscar a Dios. Pero eso no es cierto. Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios.
Usted no es salvo porque usted buscó a Dios, sino que Dios le buscó a usted. Y usted no respondió a Dios hasta que Dios le buscó y se movió en su corazón. Esa perspectiva también es errónea porque hace de la salvación un resultado de una obra humana. Si puede creer en base a su propia habilidad humana, entonces ha conseguido su salvación por obra humana. Porque aún la fe para creer vino de Dios, no vino de usted. También le hace a Dios esa perspectiva una víctima de la decisión del hombre. Le pone a Dios a la merced de la decisión del hombre. Dios tendría que estar constantemente alterando su plan, basado en que si una persona decide aceptarlo o no. No, eso no es cierto. Dios todo lo hace por consejo de su propia voluntad. Mire lo que dice en Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Más claro no canta el gallo. Dios no es ningún víctima. ¿Cuál es el verdadero significado de la presciencia de Dios? Lo podemos ver en 1 de Pedro, en versículo 20 del mismo capítulo 1. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado, es la misma palabra que presciencia. Ya conocido de antes, pero tiene una idea más determinante, ya destinado. Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo. Y si Cristo fue destinado o preconocido antes de la fundación del mundo, yo también. Busquemos a Hechos, capítulo 2, versículo 23. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En la Biblia de las Américas dice a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Otra vez es la misma palabra, presciencia, usada aquí. Cristo fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. La presciencia de Dios está ligado al plan predeterminado. Es una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Dios no solo observa en su mente, lo planificó. Al decir elegido según la presciencia de Dios Padre, quiere decir según la relación predeterminada que Dios estableció en su plan predeterminado. Era el acto de Dios predeterminando una relación con nosotros. Dios lo supo porque lo había ordenado. Cada cosa que existe en este universo existe porque Dios lo permitió, lo decidió y lo pensó. Mire lo que dice en Colosenses 1, 16, la última parte y 17. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, aquí vemos que de dónde viene nuestra elección, viene de la presciencia de Dios, viene de la relación predeterminada de Dios.
Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se llevó a cabo nuestra elección? Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, hemos visto elegidos por la presciencia de Dios, según la presencia de Dios Padre, aquí está, en santificación del Espíritu. En la Biblia de las Américas dice por la obra santificadora del Espíritu. Eso es más cercano a las palabras originales. Ser elegido y ser salvo son dos cosas diferentes. Usted puede ser elegido, pero no salvo. Dice, ¿cómo? Pues todos nosotros éramos elegidos antes de la fundación del mundo, pero hasta cierto punto no éramos salvos. La realidad de la elección de Dios se llevó a cabo por medio de la obra santificadora del Espíritu Santo. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, pero somos salvos algunos años ya. Santificar significa separar, de poner aparte. Esta obra santificadora del Espíritu significa que nos apartó, nos puso aparte, nos consagró. En la obra de salvación, el Espíritu nos apartó para Dios, nos consagró para Dios. Lo llevó a cabo la elección de Dios. 1 de Pedro 2:9. Otra vez, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, aquí está, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fuimos elegidos desde antes, pero en la salvación se realiza esa elección. Una vez que el Espíritu le aparta, Él continúa santificándole, consagrándole, haciéndole más santo. Es un proceso que dura toda su vida. Eso es la obra del Espíritu. No es posible que Dios elige una persona para estar en Cristo, pero aquella persona no sea separada del pecado en alguna manera. Sería una contradicción decir que Dios elige una persona, pero no le hace santo. Si el Espíritu Santo los separó de la incredulidad a la fe, también les separó del amor del pecado al odio del pecado. Si les separó de la muerte a la vida y de tinieblas a la luz admirable, entonces usted es salvo. Y se verá en la manera que usted vive. ¿Cómo se llevó a cabo por la obra santificadora del Espíritu Santo? Eso nos trae a la quinta pregunta. ¿Para qué fuimos elegidos? Pedro nos contesta esto. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, aquí está, para obedecer. El propósito de nuestra elección es para obedecer a Jesucristo. Nos salvó para que pueda obedecerlo. ¿Qué dice Efesios 2:10? Ponga mucha atención. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso no es solo un deseo, ni solo una intención. Es un hecho. Es el producto de nuestra elección. La salvación, por definición, es una vida de obediencia. Es una consecuencia, es un resultado de la salvación. La elección nos lleva por medio de la salvación a una vida de obediencia.
La salvación verdadera produce obediencia a Jesucristo como característica de la vida. Tal vez no le obedecemos 100%, pero es característica de la vida. Tal como vimos en Santiago, se debe ver el resultado en la vida. Si no hay esa característica de obediencia, debe preguntarse si verdaderamente es salvo. Veo a muchos que dicen ser cristianos, que ni se preocupan por obedecer a Cristo. No siguen a Cristo. No piensen en Cristo en su vida. Más bien se deleiten y se jactan, se ríen en desobedecer. Esto tiene que volver norma en nuestra vida. La salvación verdadera nos pone como sumisos a la ley de Dios. Somos sumisos a Dios como nuestro amo. Y ya no somos esclavos al pecado, sino esclavos a Dios. Justicia caracteriza nuestro comportamiento. Dios nos hace fieles, fructíferos, sirviendo y amando a Cristo. ¿Cómo sabe si usted es elegido? Lo puede saber porque la palabra de Dios le enseña, se mueve en su vida, le convence de pecado y despedaza su status quo. No puede seguir igual. No puede quedar como era antes. Se da cuenta de su pecaminosidad y de la realidad de Cristo. Recibe la naturaleza nueva, ama a Dios, ama su palabra, anhela servirle, anhela glorificarle. Odia al pecado, quiere resistir al pecado. En una palabra resumida, usted refleja un corazón obediente. Obedeció a la palabra, obedeció a la convicción del Espíritu, sigue obedeciendo la obra de Cristo, obedece lo que la Escritura le llama a hacer. La obediencia es la forma de responder que viene a uno que es verdaderamente salvo. Casi terminando, ¿cuál es la garantía de nuestra elección? Podríamos hasta llamarla el pacto de nuestra elección. Mire la última frase, casi la última frase del versículo 2. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hablamos de ello brevemente la semana pasada. El rocío de sangre no se refiere a la salvación. Solo miren la secuencia en versículo 2. Primero fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ocurrió en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. La salvación ocurrió por la obra santificadora del Espíritu. Fue el momento cuando se llevó a cabo la elección. Fuimos salvos. Y tercero, nos llevó a la obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso ocurrió después de la obra santificadora del Espíritu. En esa secuencia. Ocurrió después de la salvación. Repasemos el contexto de un pacto representado en ese rocío en Éxodo 24. Éxodo 24. En versículos 3 a 8, Moisés le proclamó la palabra que había recibido de Dios y lo proclamó a la gente. La gente respondió con una promesa de obediencia. Miren lo que dice en versículo 3. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pues no se quedó en palabra. Moisés luego escribió las palabras de Dios. Construyó un altar. Luego envió a los jóvenes a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz de bueyes para Jehová. La mitad de la sangre fue rociada en el altar y la mitad fue puesta en tazones. Luego, Moisés tomó el libro del pacto, la palabra de Dios que había escrito, y lo leyó otra vez frente a toda la gente. Y la gente respondió con la misma respuesta de obediencia. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Ellos estaban haciendo un pacto de obediencia con Dios, ratificado por medio de sacrificio. Era una promesa de obediencia. Moisés tomó la otra mitad de la sangre de sacrificio en los tazones y la roció en la gente diciendo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. El propósito principal para rociar la sangre era para obligar a ambas partes en el pacto. Había una conexión entre Dios y el pueblo. Ya era el pueblo de Dios. La sangre rociada sobre la gente indica su compromiso a la obediencia en el pacto que hacían con Dios. Rociar la sangre en el altar simboliza el compromiso de Dios a fidelidad. Nosotros, cuando fuimos salvos, entramos en un pacto de obediencia con Dios, sellado con sangre. Fuimos salvos por la obra santificada del Espíritu. Ya tenemos conexión con Dios, ya tenemos relación. El rocío de sangre en el pueblo se ve en nuestra obligación de obedecer a Jesús por la salvación que nos lleva, además de ser salvos, a un pacto de obedecerle. No estamos solo aceptando el beneficio de su muerte a nuestro favor, estamos entrando en un pacto de obediencia con Él, sellado en su sangre. El rocío de sangre en el altar se ve en el sacrificio de Cristo en la cruz. No solo satisfizo la justicia de Dios, sino también proveyó la sangre para el pacto nuevo con el hombre, el nuevo pacto. Cristo ofreció su sangre, según la voluntad de Dios, para que estuviera un pacto. La obra de Cristo en la cruz satisface a Dios al morir como la perfecta expiación, el perfecto sacrificio para el pecado. Pero va más allá y trae al hombre en un pacto de obediencia sellado en sangre. Cuando fuimos separados por el Espíritu Santo, fuimos separados a Dios para una vida de obediencia, sellado en la sangre de Cristo. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes. Somos elegidos para obedecer. La sangre rociada en el altar de Dios simboliza su compromiso a perdonar. Nosotros pactamos a obedecer a Dios y Él nos promete perdonar cuando fallamos. Esa es la seguridad de nuestra elección. Por un lado, somos llevados en la salvación a un pacto de obediencia donde vemos nuestro deber de obedecer incondicionalmente a Cristo. Fuimos salvos para obedecer. Pero por el otro lado, Dios promete perdonarnos incondicionalmente cuando fallamos, porque la deuda de nuestro pecado está pagada. Por eso sigue limpiándonos continuamente. Terminemos con la última parte del versículo 2. ¿Cuál es la ventaja de nuestra elección? Pedro dice ahí, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. El regalo de la salvación es la gracia. El resultado es la paz. Y es el deseo de Pedro que disfrutemos al máximo todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede dar, multiplicando una y otra vez. Porque es el resultado de una salvación tan grande. En tiempo de crisis, nos agarramos a lo más valioso para nosotros. Otras cosas pueden perderse porque no son indispensables. En tiempo de crisis, agárrese de la salvación que Dios provee. No la negocie, no la diluya, no la abarata. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salvo según los términos de Dios? No confíe en una salvación que no se ajusta a las normas de Dios. Cualquier otro tipo de salvación no aguantará las bofetadas de la crisis y además lo llevaría a la eternidad en el infierno. Esta salvación de Dios es la obra maestra de Dios y apenas hemos visto un primer aspecto.
qué alivio nos da en tiempo de crisis si somos los elegidos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu elección. Padre, es un misterio que no entendemos, pero la dejamos en tus manos. Y te damos gracias y lo alabamos y te glorificamos. Y oramos, Señor, para los que todavía no te conocen, que ellos pueden encontrar que también son los elegidos. Ayúdanos a predicar su evangelio a todo el mundo, no solo encerrarnos en nuestra comunidad cristiana. En el nombre de Jesús. Amén.